Presta atención a la siguiente información. Si bien el cuidado es una responsabilidad individual, tenemos algunas recomendaciones para garantizar tu bienestar mientras atiendes esta actividad. Ubícate en un espacio cómodo y dispuesto para atender sin interferencias esta transmisión en línea con una postura adecuada. Verifica que la silla que vas a utilizar sea estable y que su altura esté acorde con la mesa. Incluye en tu rutina las pausas activas y los ejercicios de estiramiento y relajación. Cuida tus ojos ubicando las pantallas de forma perpendicular a las fuentes de luz. Adicionalmente, algunas recomendaciones técnicas que te ayudarán a ver la transmisión más fluida son: verifique el audio del computador y sus altavoces. Los audífonos son una buena opción para escuchar mejor. Evita tener muchas ventanas abiertas en el navegador. Esto consume el ancho de banda. Si tienes inconvenientes de conexión, actualiza la página del navegador con la tecla F5. Si estás usando extensiones eléctricas, asegúrate de que tengan un polo a tierra para evitar un cortocircuito. Esperamos que estas recomendaciones sean útiles para ti. En Sura, cuidamos tu bienestar. Hola, muy buenos días para todos. Qué alegría coincidir con todos ustedes en este último espacio de Aula Abierta de 2023. Nos alegra muchísimo coincidir y saber que ustedes están ahí compartiendo ideas, compartiéndonos inquietudes, compartiéndonos otras visiones sobre los temas que estamos hablando. Y antes de darle inicio a este espacio del día de hoy, queremos hacer una pequeña cuña. Van a encontrar en el chat de este streaming, de esta conversación, un enlace para todas aquellas empresas que no hayan vivido todavía la experiencia de pasar por Empresa Sura. Este enlace justamente los llevará al autodiagnóstico, que digamos que es el paso inicial para vivir toda esta experiencia. Recuerden que allí tendrán un acompañamiento sin costo de parte de un equipo de expertos en 7 áreas. Entonces, ahí está el enlace para que ustedes ingresen a él y empiecen a vivir la experiencia de Empresa Sura a partir del autodiagnóstico si no lo han hecho todavía. Como les decíamos, nos alegra muchísimo coincidir en este momento. Les agradecemos también que nos abran un espacio en su agenda. Y justamente hoy el tema, como lo vieron en la invitación, tiene que ver mucho con un cambio de visión, un cambio de temporalidad. Y como todos los ciclos en la vida, cuando un ciclo se cierra es porque vamos a abrir otro. Hoy queremos hacer eso en este último espacio de Aula Abierta. Justamente cerrar un ciclo de 2023 para las empresas y comenzar al menos desde lo temático un nuevo ciclo que es el 2024. Para eso vamos a hablar de certezas, de la certidumbre. Y para eso nos acompaña justamente Julián David Restrepo Ríos. Él nos va a hablar un poco de eso que están diciendo los economistas. Decían que el año 23 había sido muy retador, que el año 2024 va a ser todavía más desafiante para las empresas y que las variables de entorno, producto y consumidor pues se van a ver impactadas y tenemos que estar ahí siempre para mirar cómo sacar el mejor desempeño de nuestra compañía, nuestros productos y nuestros servicios. Como les decía, nos acompaña Julián David Restrepo Ríos. Él es director de sectores económicos de la unidad de empresas en la gerencia de mercadeo y desarrollo organizacional de Sura. Él es ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, especialista en mercadeo de la Universidad EAFIT y tiene trayectoria en estudios de sectores económicos en Colombia. Juli, muy buenos días y bienvenido. Juanpa, muchas gracias, muy buenos días a todos y agradeciéndoles que nos brinden este espacio para poderles contar un poco la visión que nosotros tenemos para el próximo año y obviamente, como lo dijo Juanpa, cómo eso puede afectar entonces el entorno, el cliente y el producto de nuestras empresas. Entonces, sin más preámbulo, voy a compartir acá la presentación y damos inicio entonces a esta sesión. Si quieres, Juli, mientras inicias con la presentación, importantísimo, todos pueden participar en este espacio. Recuerden, pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en la sección que tenemos definida para eso. Así que bienvenidas todas sus observaciones y sus puntos de vista.
Bueno, entonces el día de hoy nos reunimos, como dijo Juanpa, para mirar obviamente cómo termina el año 2023, cómo empieza el 2024, cómo se va a dar este 2024 que, como decíamos en la introducción, aparentemente podrá ser un poco más retador que este año que estamos terminando. Y obviamente cómo eso, como les decía, puede impactarnos a nosotros en las empresas. Entonces empecemos por la pregunta inicial. La pregunta inicial era cómo aumento el nivel de certidumbre para mi empresa. ¿Por qué la certidumbre es importante? Y esto es algo que hay que entenderlo. La certidumbre es importante porque, y aquí tomo un término de Brandon Bradford, que es una persona que todos conocemos por la película El Lobo de Wall Street. Él tiene, digámoslo así, un método muy, muy importante como para entender el mercado, para poder abordar ese mercado y tener mucho más éxito en lo que hacen las empresas. Y él habla que el nivel de certidumbre es poder entender muy bien mucho del producto que nosotros tenemos, mucho del cliente que nosotros atendemos y mucho del entorno en el que nosotros nos movemos. Mientras uno tenga mayor nivel de certidumbre sobre estas tres variables, pues obviamente su ejercicio empresarial va a ser mucho más exitoso, básicamente por todo este conocimiento que tenemos. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que aunque el año 2023 fue retador y como estamos viendo que el año 2024 también está siendo bastante retador, aquí lo que hay que entender es que uno tiene dos opciones. O se mete en esa ola de decir esto está muy difícil y entonces si está muy difícil a mi empresa le va a ser muy difícil el ejercicio, o si podemos aprovechar estas dificultades que tenemos para poder evolucionar, y ahorita vamos a ver lo importante de la evolución en este tipo de entornos que son desafiantes, o podemos evolucionar para obviamente ser mucho más competitivos y obviamente tener mejores resultados. Y para esto entonces me voy a remitir, como les decía en esta primera parte, al método de Brandon Bradford. Entonces, básicamente es que mientras yo tenga mayor nivel de certidumbre, mientras la empresa mía tenga mayor nivel de certidumbre en las tres variables que lo voy a repetir bastante, que son cliente, producto y entorno, pues obviamente voy a poder hacerle las preguntas correctas a nuestros clientes. Porque con el cliente hay que interactuar, al cliente hay que preguntarle, uno tiene que entender cuáles son los hábitos de compra del cliente de nuestro producto, cuáles son los hábitos de consumo del cliente de nuestro producto. Esa indagación nos va a permitir a nosotros entender qué es lo que nosotros como empresa le estamos agregando de valor a esos clientes, y obviamente vamos a poder tener una oferta de valor muy importante y una oferta de valor mucho más eficiente y mucho más efectiva para todo el ejercicio comercial que tenemos que hacer el próximo año. Entonces, dicho estos cuatro conceptos, entendiendo que tenemos que tener mucho conocimiento para poder hacer las preguntas correctas, para poder saber en dónde le agregamos valor y saber cómo ofrecemos nuestra propuesta de valor, pues empecemos por la primera, que es entender muy bien todo lo que rodea a las empresas y el entorno. Y pongo a Juan Daniel Oviedo porque yo hablo mucho del poder de la información. Nosotros tenemos mucha información y siempre estamos buscando la información por fuera. Es muy importante buscar la información por fuera de nuestras empresas, pero hay una información que es mucho más importante que la información interna de nuestras empresas. Cómo nos han venido comprando nuestros clientes, cómo ha evolucionado nuestro producto, en qué etapa de madurez está nuestro producto. Y esa información siempre la tenemos dentro de la empresa. Y hablo del poder de la información porque hace 4 o 5 años, particularmente yo no conocía al doctor Juan Daniel Oviedo, y obviamente él haciendo un ejercicio muy importante de explicar las cifras al país, de explicar qué es lo que eso impactaba al cliente, yo creo que tuvo la oportunidad de aspirar a la segunda plaza más importante en temas de cargos públicos del país, y yo creo que todo tiene que ver con que él entendía que era lo que el mercado estaba pidiendo, que era lo que los colombianos estábamos tratando de entender de la situación en la que estábamos viviendo, que estábamos atravesando una pandemia después de la salida de la pandemia, y obviamente eso cómo nos afectaba a nosotros como ciudadanos y también como empresarios. Por eso, para mí, el poder de la información es bastante alto. Entonces, voy a gastar 5 minutos, 10 minutos máximo hablando un poquito de cómo llegamos hasta acá. Y aunque van a ver que me voy a volver mucho, pues es importante entenderlo para obviamente saber cuáles han sido las consecuencias de esas decisiones que se han tomado en el pasado. En el año 2009, el PIB del mundo estaba caído. Digamos que no estaba teniendo un buen momento la economía a nivel mundial, todo por lo que se estaba dando de todo el factor inmobiliario en los Estados Unidos, toda la crisis que estaba viviendo Europa. Entonces, los bancos centrales, como siempre, toman determinaciones. El Banco Central en ese momento, que esta es una regla básica y ahorita vamos a ver la importancia de esta regla básica,
La regla básica, pues el Banco Central lo que dice es tengo que volver a reactivar el consumo y para reactivar el consumo lo que hago es bajar las tasas de interés. Al bajar las tasas de interés, tanto las personas como las industrias, pues pueden obviamente acceder, digámoslo así, a financiación en créditos y demás y de una forma mucho más barata de la que se tenía en ese momento en el año 2009 y con eso pues obviamente pensamos y se cree y se ha demostrado que la economía empieza a reaccionar. Cuando se bajan las tasas de interés, cuando hay un exceso del capital de, digámoslo así, de inversión, pues empezamos a ver en ese momento que las personas empezaron a invertir en una cantidad, digámoslo así, de negocios en donde los bancos centrales no estaban tan acostumbrados a que las personas del mundo pudieran invertir en esos negocios y cuando había ese exceso de liquidez, pues ya eso estaba mostrando que la economía estaba mejorando y lo que se hace básicamente ahí entonces es, cuando ya vemos que la economía se está mejorando, subimos un poco la tasa de interés y al subir la tasa de interés, pues obviamente ya las personas y las empresas empiezan a tener, digámoslo así, un poco más difícil ese tema de financiación y hacemos que se enfríe un poco ese tema del consumo y obviamente, digámoslo así, mitigar un poco el riesgo de esas inversiones que se estaban haciendo en ese momento en el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? En el año 2019, ya todos sabemos, aquí no me va a detener mucho, llega el coronavirus y el coronavirus básicamente lo que hace es volver a decirle al panorama económico mundial como venga que voy a estresar un poco el panorama económico porque obviamente tengo que cerrar una cantidad de actividades porque todos obviamente tuvimos que estar en esa cuarentena. Entonces, pues básicamente el Banco Central lo que hace es vuelve y baja las tasas de interés. En ese momento, en el tema de la pandemia, y esto es muy importante entenderlo, digamos que pasaron muchísimos factores, aquí voy a hablar simplemente de dos. Pasamos la carga en el mundo, el 92% de la carga en el mundo se mueve a través de todo el transporte marítimo. Digamos que ya todos yo creo que están muy ambientados en todo lo que pasó con el tema de contenedores, pasamos de tener una entrega promedio de 33 días de carga marítima a tener un promedio de entrega de 32 a 132 días. Eso lo que hace, obviamente, es que empieza a hacer que se escaseen muchos de los productos que se necesitaban para poder producir y, obviamente, muchos de los productos terminados que nosotros queríamos consumir. Aparte de eso, y todos lo recordamos, se cerraron como todas las actividades fundamentales, solo se dejaron, perdón, se cerraron todas las actividades, se dejaron las actividades fundamentales y solamente para poner otro ejemplo de qué hizo que llegáramos a este punto, pues estamos hablando del tema de la minería se cerró, se empieza a escasear el silicio solamente para decirles de un solo producto, de un solo tema que es la minería, pues obviamente hace que eso encarezca todo lo que tiene que ver con fertilizantes, encarezca con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con materiales de la construcción y sobre todo en temas de tecnología. Entonces tenemos ya el mundo encerrado, tenemos las actividades fundamentales, digámoslo así, apenas funcionando, y tenemos un tema de transporte marítimo bien complejo. Eso obviamente hace que empiece a subir un poco la inflación y al subir la inflación pues suben los precios de los alimentos, fundamental para entender lo que se viene más adelante en la presentación. Empiezan a subir todo el tema de los alimentos, todo lo de materiales de construcción y todo el tema de tecnología. Pero viene el año 2020-2021, en donde empezamos a ver un poco la luz con el tema de la vacunación, finalizando el año 2020, muy fuerte en el 2021. Y lo que hace ese tema es que como nos tenían encerrados y como ya estábamos vacunados, pues básicamente lo que hicimos fue salir a gastar lo que no nos habíamos gastado. Porque claramente cambiamos, y eso es muy importante entenderlo, porque cambia el hábito de consumo de las personas, de nuestros clientes, y pensamos que ese hábito de consumo, digamos que se iba a terminar una vez, digamos, ya acabáramos con la cuarentena y digamos que algunas de esas cosas se quedaron dentro de todos nuestros clientes, esos hábitos de consumo. Y ahí cambió, obviamente, un poco el mundo. Tema fundamental de eso, todo lo que se avanzó en lo que tenía que ver con la transformación digital de las empresas y esos canales digitales para las ventas. Entonces, en el año 2020-2021 empezamos a ver que la economía empezó a rebotar, empieza obviamente a haber un resurgimiento de la economía a nivel mundial y cuando ya estábamos, digámoslo así, pasando ese tema de la normalización en el tema del transporte marítimo, en el tema de los productos y las materias primas para poderlos producir, lo estábamos pasando, pues aparece el conflicto entre Rusia y Ucrania, el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, y obviamente le metemos un poco más de estrés, es decir, veníamos subiendo los productos alimenticios por el tema de fertilizantes, veníamos subiendo
todo lo que tenía que ver con materiales de construcción, y cuando empezábamos a normalizarlo, pues aparece este conflicto entre Rusia y Ucrania, y esto hace que obviamente el tema del precio del petróleo cambie y obviamente todos sus derivados, dentro de esos los fertilizantes, empiecen a tener unos costos muy diferentes y obviamente a subir los costos. También aparece el tema del terremoto en Ucrania, el tema del terremoto en Turquía. Turquía, por ejemplo, para Colombia es uno de los principales, digámoslo así, proveedores en temas de acero. Hace que el sector de la construcción obviamente empiece a incrementar esos valores de ese producto que es el acero, y hace entonces que tengamos unos precios con unas inflaciones que empezaron a subir bastante, con una inflación que empezó a subir bastante en todo lo que tenía que ver con alimentos y este tipo de productos. Estamos en el año 2022, entonces cuando empezamos a ver que la inflación estaba siendo muy compleja, que empezamos a ver que la inflación a nivel mundial estaba siendo muy alta, pues los bancos centrales vuelven a tomar la decisión. Acuérdense que veníamos con las tasas de interés bajitas, muy bajitas, y empezamos obviamente a tratar de corregir un poco ese tema de la inflación, y los bancos centrales lo que hacen básicamente en el mundo, no solo en Colombia, en el mundo, es empezar a subir las tasas de interés para poder controlar un poco el tema de la inflación. Y llegamos al año 2023 con inflaciones altas en el mundo, con una inflación absolutamente alta en Colombia, como desde hace mucho tiempo no lo veíamos. Y obviamente aparece otro conflicto y nos podemos quedar aquí en conflictos eternos. Ya estamos hablando del conflicto entre lo que tiene que ver Venezuela con Guyana, ya empezamos a ver un poquitico de lo que tiene que ver China con Taiwán. Entonces el mundo, digámoslo de esta forma, el mundo todo el tiempo tiene retos nuevos, todos los días tiene retos nuevos, y son retos que no se contemplan en panoramas, por ejemplo, de proyecciones económicas desde hace un año. No se veían todos estos conflictos, y obviamente esto hace que cambie todo el tema de la economía mundial. Entonces llegamos al año 2023, como les decíamos, con una inflación absolutamente alta en el mundo. Hoy en día en Colombia la tasa de referencia está en el 13.25, pero las tasas de promedio en el mundo están en el 5%. O sea, si cogemos todo el mundo y cogemos los bancos centrales y sacamos un promedio de las tasas en donde están, en este momento en el mundo están en el 5%. ¿Por qué es importante? Y yo creo que esto ustedes se lo saben de memoria porque se los deben de haber dicho muchas personas. ¿Por qué es importante la inflación y bajar la inflación? Porque hay metas inflacionarias. Nosotros tuvimos Estados Unidos con inflaciones por encima del 8%, la Unión Europea o la zona, la Unión Europea, perdón, con inflaciones de 2 dígitos, de más del 10%, y básicamente controlar esa inflación es muy importante, porque si la inflación sigue subiendo, con un dato, haga un paréntesis acá, ayer sale el dato de la inflación en los Estados Unidos, que es muy relevante para la economía mundial, y empieza a seguir, o digámoslo así, vemos la tendencia a la baja de la inflación en Estados Unidos, llegó al 3.1, la meta inflacionaria en Estados Unidos es del 2.5 al 3%, es decir, están muy cerca de cumplir la meta. Pero si sigue subiendo la inflación en el mundo por cosas como las que estamos viendo sobre el tema del conflicto, sobre el tema del fenómeno del niño, sobre el tema del niño, perdón, sobre el tema de los costos de la energía, pues obviamente si la inflación sigue siendo muy alta, pues vamos a tener que seguir subiendo las tasas de interés. Y ojo a este dato, si las tasas de interés en el mundo pasan del 5% promedio al 6% promedio en el mundo, el PIB mundial pasaría de crecer unas perspectivas o tener unas perspectivas de crecimiento del 3% al 1.9%. Entonces, mire lo que pasa con ese tema de la inflación, y hay que controlar básicamente ese tema de la inflación. Sigamos entonces, digamos que en el mes de octubre, el 6 de octubre exactamente de este año, se reúne el Banco Mundial en Marruecos y empiezan obviamente a mirar las proyecciones mundiales de crecimiento. Miren, esto es un tema muy importante. Solo este año se han revisado y se han, digámoslo así, se han revisado las proyecciones de crecimiento de la economía mundial y de las zonas del mundo más o menos unas 7 veces. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el panorama en este momento, los pronósticos económicos que da el Banco Mundial son estos que vamos a ver a continuación, créanme que puede pasar algo en el mundo, tanto positiva como negativamente, que cambien estas proyecciones de crecimiento. Entonces, ¿qué dijeron en ese momento en las reuniones de Marruecos del Banco Mundial? Dijeron la economía mundial viene un crecimiento del 3.5% en el 2022, va a terminar creciendo más o menos un 3% en el 2023, y el año 2024 tiene un crecimiento del 2.9%. So, lo primero que tenemos que ver es que esto nos está diciendo que el año 2023 va a ser el año 2024 va a ser muy parecido al año 2023.
tiene unos retos enormes, porque son 2 años con unos crecimientos moderados para el mundo. Las economías avanzadas en el año 2022 crecieron el 2.6%, en el 2023 el 1.5% van a terminar creciendo, y para el año 2024 nos muestra el mismo panorama de la economía mundial. Es decir, el mundo va a comportarse de la misma forma en que se comportó en el 2023, y eso que puede estar un poco más abajo. Y venimos hablando de la recesión de Estados Unidos desde, yo creo, desde principios de este año. Y uno va y habla con los economistas, y los economistas le dicen es, todavía puede haber una recesión. Es decir, lo que estamos haciendo es aplazando una recesión, pero también ellos están diciendo, pero yo le dije a usted que en el 2023 iba a haber una recesión y no la hubo. Se terminó comportando mucho mejor la economía del mundo, de acuerdo a lo que pensábamos o los pronósticos iniciales del mes de febrero. Y lo mismo puede pasar el próximo año. Entonces, eso está muy claro. Digamos que esas proyecciones económicas que estamos viendo acá se trasladan a algunas regiones, obviamente, en el mundo. Estamos viendo Estados Unidos, este año va a terminar creciendo el 2.1%. Es un crecimiento muy pequeño para lo que tiene que ver con una economía con Estados Unidos, pero miren lo que se está viendo para el año 2024, el 1.5%. La zona euro, que este año digamos así, la pasó bastante mal. El próximo año le dice, vea, puede tener un respiro un poco más alto. Y América Latina y el Caribe, como para no quedarnos pues acá mirando uno a uno los puntos, América Latina y el Caribe pues pasó de tener un crecimiento el año 2022 del 4.1%, de los cuales nosotros estuvimos muy por encima de ese pronóstico del 4.1%, o ese dato del 4.1%, a crecer en el año 2023 el 2.3% y el año 2024 2.3%. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estábamos hablando desde el principio, el año 2024 se ve muy parecido al año 2023. Sigamos entonces, como les estaba diciendo, al final el promedio de la inflación en el mundo estuvo por encima del 10%, es decir, latinoamericanizamos, y entiéndanmelo bien, no lo digo peyorativamente, latinoamericanizamos la inflación en el mundo, es decir, el mundo no estaba acostumbrado a inflaciones, o las zonas, pues digámoslo así, de los países desarrollados no estaban acostumbrados a tener las inflaciones de las que hablábamos, y los costos de producción aumentaron en un 20% aproximadamente promedio en el mundo. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Es que obviamente nuestro dinero tiene mucho menos valor que al inicio del año, y esto es normal, pero no tanto con estos puntos de inflación porcentuales que tenemos en el mundo, y obviamente nos sigue costando muchísimo producir lo que hoy en día producimos. Sigamos entonces y metámonos a Colombia, el año 2023 Colombia. ¿Listo? Solo para que ustedes entiendan la cantidad de temas que tenemos, aparte de los que aparecen diariamente, tenemos para el próximo año todo lo que tiene que ver con la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la educación, todo lo que tiene que ver con el presupuesto general de la Nación del año 2024, que ahorita ya les voy a mostrar cuáles son los supuestos básicamente que se tienen para el año 2024. Con el tema cambiario, digámoslo así, recuperando el año 2023 mucho el valor de nuestra moneda frente al dólar. Acuérdense que llegamos a tenerlo por encima de 5.000 pesos por dólar. Hoy en día estamos por encima de 4.000, pero tuvimos una recuperación muy importante. Digamos que toda la estabilización de la deuda del FEPEC, que es el fondo del que hablamos para todo el tema de combustibles, todo lo que tiene que ver con el fenómeno del Niño, que empieza a mostrar sus pronósticos de estar muy fuerte más o menos en el mes de marzo, abril, todo lo que tiene que ver con el tema de la paz total y lo que implica eso en temas de seguridad. Hoy en día, en la última encuesta que hizo ACOPI, que hizo FENALCO y que hizo FEDesarrollo, a los empresarios lo que más les preocupa hoy en día es el tema de la seguridad. Esto afecta básicamente a todo el mundo, pero hay unos sectores que se afectan mucho más. En el caso muy importante de todo lo que tiene que ver con el tema de la agroindustria, de la seguridad en el campo, todo lo que tiene que ver con una inflación, que nosotros seguimos teniendo inflaciones de 2 dígitos, estábamos esperando tener una inflación de 1 dígito finalizando el mes de diciembre, estamos a la espera pues del último dato de inflación del año, pero digamos que seguimos teniendo una inflación muy alta, y esto es un tema muy importante para entender. La inflación va a venir bajando gradualmente, es decir, nosotros llegamos a tener inflación del 13%, hoy en día la tenemos del 10%, pero esa inflación se va a venir moderando de a pocos durante todo el 2024 y todo el 2025, sí, obviamente, para alcanzar la meta, perdón, en el 2025, sí, obviamente, no ocurre nada más de lo que hoy en día tenemos presupuestado que ocurra. El tema de la tasa de desempleo, ahorita vamos a ver un dato muy importante que puede cambiar un poco el panorama en el tema de desempleo. Los índices de los precios a los productores, digamos que sigue habiendo
unos costos muy altos en algunos productos que nosotros hoy en día importamos, de que producimos acá en Colombia, y eso hace obviamente que nuestros productos hoy en día sean mucho más caros. Y aquí quiero hablar un poquitico de los héroes que fueron los empresarios durante estos 2 años. ¿Por qué? Porque el índice de los costos de producción, digámoslo así, en los años 2021 y 2022 subieron muchísimo, ¿cierto? Subieron mucho más allá de la inflación, y esto lo que dice básicamente es que los empresarios asumieron mucho de la inflación y mucho del tema de los costos de los productos, sacrificando algo de rentabilidad. Entonces, venimos de un año 2023 sacrificando rentabilidad y vamos para un año 2024, digámoslo así, también viendo que si no baja el tema de la inflación, o digamos no tenemos una tendencia a la baja, que hoy en día ya se ve en esos temas de inflación, pues la rentabilidad de nuestras compañías se puede ver un poco golpeado. Y decía que eran héroes porque no le trasladaron todo digámoslo así, el costo final, o digámoslo, el tema de los costos de producir, no se lo pasaron al cliente final, y eso obviamente fue contra la rentabilidad de las empresas, pero era muy claro entender que había que hacerlo. El tema del consumo, que ha venido cayendo, se ha recuperado un poco en este último mes, se recuperó un poco, pero digamos que ha venido cayendo durante casi 7 meses consecutivos todo lo que tiene que ver con tema de gasto, o no ha crecido el tema del consumo, que fue lo que apalancó mucho nuestra recuperación económica en el año 2021 y 2022. Tuvo que ver mucho con el tema del consumo interno y el precio del petróleo, pues obviamente un precio del petróleo que no está en unos niveles muy altos, está en unos niveles altos, pero no está en unos niveles muy altos, pero tampoco está en unos niveles bajos, que es muy importante mantenerlo en un promedio. Ayer Estados Unidos, yo no sé, hace más o menos un mes, Arabia Saudita dice que iba a reducir su producción de petróleo diaria en 1 millón de barriles. Colombia produce 1 millón, ni siquiera 1 millón de barriles diarios, producimos más o menos unos 750.000, pero Arabia Saudita es tan poderoso que es capaz de decir, venga, yo voy a rebajar 1 millón de barriles diarios en el tema de la producción del petróleo para poder recuperar algo del precio, y Rusia dice, yo voy a reducir 500.000 barriles diarios para obviamente aumentar un poco el precio. Ayer Estados Unidos dice, qué pena, pero tengo mis mejores niveles de productividad en lo que tiene que ver con petróleo y lo voy a poner en el mercado. Entonces el precio del petróleo, muy importante para las finanzas del Estado, por los ingresos que tenemos, muy importante para todos los derivados del petróleo y todos los empresarios que dependan de esos derivados, porque obviamente del precio del petróleo va a depender el precio final de nuestros productos. Un poco acá de las proyecciones de crecimiento económico de Colombia para el año 2023, 2024, 2025, citando diferentes entidades, digamos que todas muestran para el año 2024, hay algunas como el Banco Mundial que estaban muy optimistas de un crecimiento del 2%, yo estoy casi seguro que no vamos a llegar allá. El Ministerio de Hacienda lo había corregido al 1.5%, el Banco de la República hablaba del 0.8%, que es el último dato que nos dieron, pero miren el año 2024. Digamos que el 2024 se ve mucho más retador que este año, es la barrita roja que tenemos ahí, se ve mucho más retador, y un año 2025 que pasa cuando obviamente tenemos unos años malos, que es una recuperación económica, en donde creemos que el año 2025 vamos a tener un crecimiento económico mucho más relevante y mucho más importante, mucho más cercano al promedio nuestro, que ha sido un crecimiento del 3%. Esto no nos debería asustar. ¿Por qué? Porque en el año 2009 ya crecimos a lo que hoy en día vamos a tratar de crecer. Lo que pasa es que hay dos variables adicionales, las tasas de interés y todo lo que tiene que ver con el tema de la inflación. Pero si nos damos cuenta, en la historia de crecimiento del PIB en Colombia, pues digamos que tuvimos unos crecimientos muy importantes en el año 2021, en el año 2022, obviamente muy jalonado por todas las estrategias de ayudas económicas, tanto a las personas como a las empresas que tuvo que adoptar el gobierno nacional. Pero obviamente esto es muy importante de entender. Yo, por temas laborales, a mí me tocaba estar en todo lo que tenía que ver con la construcción de los sistemas de transporte masivo, Transmilenio y demás, y a mí me llamaba la atención algo, y era que cuando nos daban algunas capacitaciones, a uno siempre le decía, mire, el chofer, cuando una persona está al frente y él va a toda velocidad, no puede frenar inmediatamente porque, pues, obviamente termina aporreando a muchas personas dentro del Transmilenio. Es mucho mejor, pues mucho mejor entre comillas, y espero me entiendan el ejemplo, digamos que es menos peor, más bien, que esa persona no frene y que termine afectando solo a una persona que fue la que se atravesó y no a todas las que iban dentro del bus. Lo mismo pasa con el tema económico en Colombia. Nosotros sabíamos que íbamos a decrecer, es decir, sabíamos que la economía tenía que normalizarse a sus crecimientos
habituales históricos, y para eso teníamos que hacer un aterrizaje suave, es decir, teníamos que controlar muchas variables de la economía para que la economía no se viniera abajo muy rápidamente, sino que fuera aterrizando un poco suave después de haber crecido a niveles de por encima del 10% y por encima del 7%. Entonces, llegando ya a mirar esos temas, pues estamos viendo qué es lo que está pasando con la economía este año. Digamos que la economía este año tenía unas mejores perspectivas, muy diferente a lo que pasó en el mundo, que tenía unas perspectivas un poco más negativas de lo que están saliendo hoy en día, que son algo más positivas. Pues Colombia tenía, digamos, unas perspectivas mucho mejores de las que hoy en día estamos teniendo. El último dato que nos dan de crecimiento del último trimestre, que fue entender que la economía colombiana se había contraído en menos 0.3%, pues prende todas las alarmas, empiezan a hablar de una posible recesión. Estamos esperando el dato del segundo trimestre, pero pues yo creo que eso no cambia mucho que le digan a uno si entramos en recesión o no entramos en recesión. La recesión la empezamos a sentir nosotros en las empresas, y por eso les digo yo que es muy importante saberse preparar para lo que se viene. Entonces, digamos, estamos esperando los últimos datos del último trimestre, del crecimiento del último trimestre, para entender la economía colombiana en qué estado está. No nos vamos a detener acá. Aquí hablamos básicamente que los sectores, los sectores que más caídas han tenido, obviamente todo lo que tiene que ver con el tema de la construcción. Aquí pueden entrar en un debate, básicamente decir se está corrigiendo la demanda de vivienda que había en el país, o está el otro debate de decir que las ayudas gubernamentales para el programa de Mi Casa Ya, que es lo que han venido sosteniendo, digámoslo así, el sector de la construcción, pues obviamente cambiaron algunas cosas y no está siendo muy efectivo, digámoslo así, ese cambio, y obviamente el sector de la construcción, en lo que tiene que ver vivienda, porque acuérdense que la construcción tiene vivienda, edificaciones y obras civiles, todo lo que tiene que ver con vivienda cayendo, y el tema de obras civiles también cayendo, todo lo que tiene que ver con manufactura también cayendo, y todo lo que tiene que ver con comercio también cayendo. Entonces, digamos que de todas estas actividades económicas que tenemos acá, pues vemos que unas muy importantes que le aportan mucho al PIB, obviamente no están teniendo su mejor año. Aquí entonces, para entrar ya a mirar esto, cómo empieza a afectar al cliente, al consumidor, cómo empieza a afectar al entorno y cómo empieza a afectar al producto, yo les quiero contar un poquito este tráiler que ustedes lo han visto de esta película que estamos viviendo. Tenemos un Producto Interno Bruto que va a terminar creciendo básicamente, de acuerdo a las proyecciones, el 0.9% después de venir de un crecimiento del 7.5%. Tenemos una inflación que va a estar entre el 9 y el 10% aproximadamente, es decir, tenemos una inflación alta, tenemos unas tasas de interés en el 13.25% muy altas, y tenemos un desempleo en el 9.2%. Y esto es importante, un poco esta imagen es importante porque para poder reactivar la economía, si veíamos ahorita los datos que estábamos mirando en las diapositivas anteriores, pues si quiero reactivar la economía, lo que tengo que bajar es la tasa de interés. Pero si en este momento bajo la tasa de interés sin haber controlado la inflación, tengo un problema, y es que la inflación de pronto empiece a subir de una manera desbordada. Es decir, en este momento tenemos las manos atadas en ese tipo de estrategias de bajar la tasa de interés, pero necesitamos básicamente reactivar la economía porque tenemos un crecimiento del PIB del 0.9%, y este desempleo tiene que ver mucho con este PIB, y obviamente eso es algo natural, pero ahorita vamos a ver el dato de cuánto debería crecer la economía colombiana para que el desempleo se mantuviera en lo que está o siguiéramos bajando esa tasa de desempleo que tenemos. Muy rápidamente, para no aburrirlos mucho, obviamente hay que entender esto, de dónde viene el PIB. Esta es la formulita, no nos vamos a poner a explicarla muchísimo, sino que básicamente vamos a decir qué es lo que compone cada variable de la fórmula. El PIB entonces está dado por la suma del consumo privado, por la suma de las inversiones, por la suma del gasto público y por la suma de la exportación menos la importación. Y vamos a ver entonces cómo están cada una de esas variables para entender si el PIB del próximo año tiene alguna forma de recuperarse muy rápidamente. Y para eso les voy a pedir que me permitan hacer un cambio, y es poner el consumo privado al final porque quiero hablar del cliente al final. Entonces, el tema de las inversiones han caído en un 20% este año. Digamos que todo lo que tiene que ver con el tema de inversiones ha venido bajando mucho. El tema de la inversión extranjera directa es la que hoy en día nos salva un poco pues este dato, pero digamos que la inversión privada ha descendido muchísimo. Eso es algo que puede preocuparnos. ¿Por qué? Porque si no se está haciendo inversión en este momento, pues digámoslo así, es que el futuro próximo de la economía pues no va a tener
esa inyección de capital, no va a tener esa inyección de inversiones y obviamente recuperar esos temas económicos a través de la inversión privada va a ser muy complejo. La inversión privada lo que está diciendo es, deme un poco más de certeza de sus políticas gubernamentales, deme un poco más de certeza sobre esos anuncios que usted está haciendo de pronto cambiar algo el tema de la regla fiscal y los inversionistas están diciendo, pues hay un tema de seguridad que también es muy importante, entonces acá digamos que no hay un panorama tan claro en esos temas de inversión. Entonces, la primera variable del Producto Interno Bruto, que es inversión, decreciendo, y el decrecimiento hoy nos da muy claro panorama de cómo va a estar el PIB en ese aspecto en temas de inversiones para lo más pronto el futuro más cercano que tenemos. El tema del gasto presupuestal, acuerde del gasto gubernamental, acuerde que tenemos inversiones más el gasto público. El gasto público, digamos que no me están preguntando, pues yo lo voy a decir. Yo creo que aquí es donde está la clave del asunto. La clave del asunto está en la ejecución presupuestal de lo que tiene hoy en día el Estado. Yo creo que lo hemos oído en todas las noticias, es, hombre, en este momento para el próximo año tenemos un presupuesto general de la nación de 502 billones de pesos, nunca antes visto en la historia, 502 billones de pesos tenemos para el próximo año dentro del presupuesto general de la nación del año 2024, pero nada hacemos si tenemos muchísimo dinero y no se ejecuta. Y ese yo creo que ha sido el problema que no solo lo han detectado los economistas, lo ha detectado el mismo presidente cuando le hace el llamado a sus ministros de decir, venga que necesitamos acelerar la ejecución de nuestro presupuesto, porque básicamente lo que necesitamos, y aquí es muy importante entender, que una economía se mueve con el gasto público y el gasto privado. Y muy claramente un tema anticíclico es si se baja el gasto privado, acuérdense que estamos hablando que se baja la inversión, pues el que tiene que gastar más es el gasto público, ¿cierto? En este momento estamos en esta situación en donde el gasto privado está bajando, pero no estamos ejecutando mucho el gasto público y ese es el llamado para poder recuperar la economía. Yo creo que ahí está el quick del asunto de la recuperación de la economía, en ejecutar muy bien el presupuesto y en obviamente que ese presupuesto esté dirigido a los sectores que nos pueden sacar muy rápidamente de este panorama económico que tenemos. Los sectores se evalúan para poder tomar esas decisiones con 3 variables. ¿Cuál es su encadenamiento productivo? Es decir, cuántas empresas jalona ese sector. Segundo, cuánto empleo genera. Si ese sector genera mucho empleo, es un sector que yo necesito reactivar y cuánto le aporta al PIB. Y basado en esas 3 variables es donde nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de inversión del gasto público. Y en el tema de exportaciones, que es la penúltima variable, en el tema de exportaciones de enero a octubre cayeron en un menos 14.2%, el tema de las importaciones en un menos 20.1%, y este dato es muy importante porque nos demuestra en el tema de las exportaciones que no solo Colombia está teniendo un año difícil, sino que obviamente las previsiones del mundo para el próximo año están siendo también algo moderadas y aquí vemos obviamente la caída en los temas de exportación. Pero vámonos entonces a lo que tiene que ver con lo que les decía yo ahorita, con el consumo, con el gasto de los colombianos. Según las cifras de Radar del mes de octubre, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, el gasto de los hogares decreció en el menos 2.3%. Venimos de 7 meses de decrecimiento en el gasto de los hogares. La anterior cifra estaba más o menos en el menos 3.5% y la anterior estaba en el menos 4.1%. Es decir, seguimos decreciendo, pero estamos viendo que empezamos a mejorar desde hace 3 meses un poquito en el tema del gasto privado y eso tiene que ver mucho con la capacidad de compra hoy en día de nuestros clientes. Y para eso, pues obviamente, ahorita les voy a decir qué tiene que ver este gasto del menos 2.3%, por qué se ha mejorado un poco el gasto, pero antes de eso vamos a ver entonces cuáles son los caminos que nos quedan para reactivar y eso cómo va a impactarnos a nosotros en toda la actividad empresarial que vamos a tener en el 2024. Ayer en horas de la tarde, el presidente Petro, todos estábamos esperando mucho el anuncio de cuáles van a ser las estrategias para poder, digamos así, darle un impulso, un fuerte jalonazo a la economía. Ayer el presidente Petro habla que la reactivación económica va a estar basada en bajar las tasas de interés y aumentar el salario mínimo. Yo no lo veo tan conveniente. Obviamente habrá que mirar cómo se va a desarrollar esa estrategia de la que él está hablando y tenemos ese camino o tenemos el camino de no depender mucho, que yo creo que este ha sido la suerte de otros países en América Latina, es de no depender mucho de todo lo que dice el gobierno, sino depender más de lo que nosotros podemos conocer de nuestro mercado y nuestro cliente. Y yo creo que ahí también está el quick del asunto, porque
como les decía ahorita, nos podemos meter en esa ola de mirar las cosas complejas para el año 2024, que lo mismo lo vimos en el 2023, o asumimos un entorno muy distinto y es el entorno que nosotros mismos podemos afectar. Es decir, usted aquí tiene dos decisiones. O espera que otros tomen las decisiones por usted, o usted toma las decisiones por usted y obviamente cambia todo lo que tiene que ver con su entorno. Esta que estamos viendo acá, la primera, que es bajar las tasas de interés y aumentar el salario mínimo, es bien compleja por una simple razón, y es porque tenemos todavía la inflación muy alta. La inflación y la tasa de interés funcionan como un péndulo. Es decir, a más inflación, tenemos más tasa de interés. A medida que vaya bajando la inflación, vamos bajando la tasa de interés. Eso no es un descubrimiento nuevo, simplemente para entender que bajar las tasas de interés depende mucho de la inflación. Y la inflación para este año estaba el gobierno en el marco fiscal del mediano plazo, que es algo así como, venga, yo planeo todo lo que va a pasar en los años próximos. Ellos estaban hablando de tener una inflación meta más o menos para este año del 9.1%. Yo creo que difícilmente la vamos a cumplir, pero esa tasa de inflación todavía muy alta para poder llegar a la meta de inflación de nosotros, que es del 3%, del 3 al 3.5%, pues obviamente va a necesitar que las tasas de interés sigan manteniéndose un poco altas. Ojo que el Banco de la República en su última revisión no subió las tasas, decidió mantenerlas estables. ¿Por qué? Porque está viendo, obviamente, que ya la inflación empieza a bajar, empieza a dar una tendencia a la baja. Países latinoamericanos ya han empezado a bajar, los bancos centrales han empezado a bajar sus tasas de interés. Brasil, Chile han empezado a bajar sus tasas de interés, pero obviamente ellos empezaron la subida de esas tasas de interés mucho antes de lo que nosotros la empezamos. Por eso nosotros, digamos, hoy en día vemos un retraso en esa política de bajar las tasas de interés, porque seguimos teniendo una inflación alta que ya empieza a mostrar unas tendencias a la baja en ese tema de la inflación. Y vemos entonces que esta política de subir las tasas de interés empieza a surtir efecto en eso de lo que estamos hablando, de bajar un poquitico todo lo que tiene que ver la inflación, que nos ayuda mucho también el cambio del peso nuestro al dólar, que obviamente se ha mejorado en el último año bastante, y eso nos ayuda mucho a controlar el tema de la inflación. Pero para la inflación, recuerden que nosotros este año tenemos bastantes variables adicionales bien complejas, que son ¿cuáles? Fenómeno del niño, que puede empezar a hacer, digámoslo así, a subir un poco el tema de los alimentos nuevamente. Ahorita vamos a ver por qué es importante ese tema de los alimentos y sube. Porque porque estamos a puertas de volver a corregir lo que son los precios del diésel, que eso afecta mucho a los transportadores. Los transportadores obviamente pueden tomar algunas decisiones que hagan que la economía se cierre por unos días, y obviamente eso va a afectar muchísimo el tema de la inflación. Está el impuesto a la comida saludable, que obviamente también le va a pegar un poco al tema de inflación. Y tenemos el tema del fenómeno del niño, como ya se los había dicho, no solo para el tema de los alimentos, sino también para el tema de la energía. ¿Por qué? Porque obviamente nos va a costar producir un poco más el tema de la energía. Ya hoy en día estamos por unos precios por kilovatio hora bastante onerosos, y obviamente si el fenómeno del niño se agudiza, pues vamos a tener unos incrementos en el tema de energía. Eso termina afectando a una persona que tenga una tienda en Soledad, que tenga una tienda en Kennedy, que tenga una tienda en Envigado, que tenga una tienda en Agua Blanca. Esto termina afectando a todo el mundo, porque obviamente, pues si los precios están muy altos, pues obviamente las ventas de esos productos van a seguir siendo muy altas, y obviamente pues vamos a estar en unos temas bien complejos para ese tema económico. Entonces, digamos que viene una parte muy importante, y es la negociación del salario mínimo. Ayer el dato, se levantan de la mesa entonces en la mesa de concertación del salario mínimo. Ayer el dato, las centrales obreras hablan de un incremento del 18%. Con estas inflaciones, uno decir que va a subir el 18%, pues yo no sé qué tan sensato puede ser. Yo creo que ese es uno de esos datos que tiran para poder empezar a negociar. Ellos ya hablan que no se van a bajar del 15%, pero obviamente los empresarios están diciendo, hombre, tiene que ser un incremento de un solo dígito, muy cercano, si quieren a 10, pero de un solo dígito, porque obviamente se ha venido recuperando algo, y es muy importante entender. El año pasado el incremento del salario mínimo fue del 16%. Este año la inflación ya bajó del 13% que estaba al 10%, es decir, el incremento del salario mínimo cubre hoy en día lo que está haciendo la inflación, y tiene un gap adicional, es decir, tiene una parte adicional que no la tocó la inflación. Entonces tenemos una parte adicional que nos está quedando para gastar, y lo que están diciendo los empresarios es, ojo, que yo creo que hay una parte importante que le está quedando hoy en día a las personas a las que se les incrementó el 16%,
Pero si yo incremento mucho más de eso, pues obviamente sí habrá mucha más plata, pero pues obviamente puede haber una inflación mucho más alta, sabiendo que se ha recuperado un poco el nivel adquisitivo con el incremento del año pasado y la inflación que hoy en día tenemos. Estos son los supuestos macroeconómicos. De estos supuestos macroeconómicos del presupuesto general de la nación, esto no lo dice nadie más sino el gobierno, pues sí lo dice mucha gente, pero estos son los datos del gobierno. Voy a revisar el primer dato, que es la inflación doméstica para el fin del periodo. Y es del 9.2 para el año 2023, meta que no se va a cumplir, y el 5.7 en el año 2024. Si hablamos del 5.7, aunque es una disminución importante en el tema de la inflación, sigue estando casi el doble por encima de lo que debería ser nuestra meta inflacionaria. Entonces, lo que quiere decir esto es muy importante, que la inflación va a venir cediendo de a pocos y las tasas de interés van a venir bajando de a pocos. Es decir, si estamos esperando que la recuperación económica esté dada en las bajas de las tasas de interés, pues sí, está bien, pero ojo que esos descensos de las tasas de interés van a ser graduales, es decir, la recuperación no va a ser inmediata, van a ser graduales. Entonces, digamos que estamos viendo que de aquí a finales del próximo año no vamos a tener, digámoslo así, la inflación meta nuestra, y las tasas de interés no van a estar en los puntos que necesitamos para reactivar la economía. Es decir, la teoría de bajar las tasas de interés, obviamente, y el aumento del salario mínimo, creo que es una teoría bastante compleja. Entonces, por eso creo yo que mucho de la recuperación económica depende de cada uno. Es decir, puede que el país no tenga una recuperación económica muy importante, pero puede que usted como empresario, al entender el mercado, al entender a su cliente, al obviamente saber que lo que usted le agrega de valor, al crear rituales de compra, al entender, digámoslo así, la forma de compra de los consumidores, usted esté teniendo un año completamente atípico a como lo está teniendo el entorno en el que usted se mueve. ¿Por qué? Porque entendió básicamente a su cliente, que yo creo que ahí es donde está la importancia del asunto. Y vamos a hablar entonces un poco del cliente. Y esto es muy importante entender. Las personas de bajos ingresos gastan el 45% de su ingreso en el mercado. Y las personas de altos ingresos gastan aproximadamente el 20% de sus ingresos en el mercado. ¿Por qué les digo que esto es muy importante? Porque si a mí me subieron el salario en el 16% y la inflación está en el 10% y tengo un gap adicional, eso quiere decir que ese 45% que yo estoy utilizando ahora es un poco menor, porque me está quedando mucho más plata dentro de lo que llamamos el pocket share, es decir, de cómo me gasto yo la plata que tengo en el bolsillo. El tema de los alimentos ha venido bajando, entonces obviamente tengo un poco más de dinero para poder gastar en otras cosas que no sean el mercado. Por el contrario, las personas de altos ingresos, digamos que su porcentaje más alto del pocket share no tiene que ver mucho con el tema de alimentación, sino que tiene que ver mucho con los créditos que ha adquirido. Es decir, los niveles socioeconómicos 4, 5 y 6 tienen unos créditos porque obviamente salen a buscar adquirir cosas muy onerosas, muy costosas en ese momento, y obviamente piden mucho más créditos que las personas de bajos ingresos. Por ende, ese tema de la tasa de interés, si no baja, termina afectando lo que él puede gastar o lo que le queda a él en el bolsillo para gastar una vez ha cumplido todo el tema de sus obligaciones financieras. Por esto también es muy importante el tema de las personas de bajos ingresos, por esto también es muy importante el tema del fenómeno del niño, por esto también es muy importante todo lo que tiene que ver con el impuesto a las comidas saludables, por esto también tiene que ver muy importante con el tema del costo del combustible, porque si termina afectando el tema de los alimentos, las personas más necesitadas de este país pues van a tener menos capacidad de compra y van a tener que gastar un poco más de sus ingresos en temas de alimentación. Y hay que entender algo en los clientes nuestros, independiente sea de altos ingresos o de bajos ingresos. Un cliente siempre tiene que comer, un cliente siempre tiene que dormir. O sea, hay cosas, hay necesidades que usted no puede obviar, usted no puede dejar de comer. Es decir, a usted le suben los precios de los alimentos, usted tiene que seguir comprando alimentos. Lo que pasa es que cambia en dónde los compran, cambia el hábito de consumo, pasa de la carne al pollo, pasa del pollo a otra proteína un poco más barata, ¿cierto? Siempre tiene que comer, siempre tiene que dormir. O sea, usted no puede controlar no dormir. Hay cosas que usted tiene que entender de su cliente que él no puede dejar de gastar. Siempre se tiene que transportar. O sea, hay cosas que usted tiene que entender que su cliente no puede dejar de gastar. El resto es lo que queda para su producto, si es que su producto no está dentro de esas tres variables. Entonces, si eso es lo que él tiene que gastar, vamos a entender más adelante que el cliente va a terminar comprando por presupuesto y no por precio. Ojo a este dato, para que la tasa de desempleo se mantenga o mejore, el crecimiento del PIB en Colombia debe ser mayor o igual al 3%. Nosotros estamos viendo unas tasas de desempleo a la baja. Yo veía que le preguntaban a la directora del DANE
hace aproximadamente 2 semanas, venga, pero ¿por qué entonces el desempleo sigue bajando si la economía no va tan bien? Digamos que la respuesta de todos los economistas pues tiene que ver con que teníamos un viento de cola importante, pero si el crecimiento del país no se incrementa por más allá del 3%, pues sin duda alguna vamos a tener una tasa de desempleo que no va a ser tan positiva como la que hoy estamos teniendo. Quiere decir que depende mucho del PIB el tema de la tasa de desempleo y hay que mirar cómo se comporta el desempleo, digamos que para el año 2024, pero es muy factible que si no vamos a tener unos crecimientos del PIB como los que estamos necesitando, pues obviamente vamos a afectar el tema de la tasa de desempleo. ¿En qué se gasta la gente de Colombia su dinero? Este dato es de Radar, perdón que ahí no puse fuente Radar, este dato es de Radar. Para mí yo creo que son los que más seguimiento le hacen al tema del consumo en Colombia. Yo creo que todos los empresarios deberían ver el informe de Radar que sale cada 3 meses o algunos que salen cada mes, porque pues sin duda alguna son los que hoy en día hacen la investigación de quiénes son los que, en qué se gasta el dinero los colombianos. Dale, Juanpa. Juli, sí, ya estamos a 10 minutos para cerrar el espacio. Hay un par de preguntas que queremos hacer muy rápidamente para que nos compartas también tu posición y tu punto de vista. La primera tiene que ver con el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que mencionabas al comienzo. El Gobierno Nacional dijo para diciembre no van a subir los combustibles, pero se prevé que para el 2024 sí va a haber, van a continuar los aumentos y no solamente de la gasolina que usualmente se consume, que es la gasolina corriente, sino también del diésel. La preocupación entonces de los empresarios es que esos costos que van a generar o esos aumentos se le van a tener que trasladar al consumidor final. Y tú mencionabas ahorita, tenemos que conocer el cliente. La pregunta puntual que nos hacen es, ¿qué hacer en ese escenario en el que se van a subir los costos por el combustible? La segunda pregunta, te la voy a hacer seguidas para optimizar el tiempo, tiene que ver con lo que presentabas al comienzo de los crecimientos. Hablabas de un crecimiento global que se midió para este año en un 3% y una proyección de 2024 de 2.9%. Y por regiones, hablabas de América Latina y el Caribe, de un crecimiento del 2.3% que se va a mantener en 2024. ¿Qué hacer distinto para este año? Listo, perfecto. La primera pregunta, el FEPEC, ese Fondo de Estabilización, había que organizarlo. Es decir, hoy en día consumía muchos recursos del presupuesto general de la nación. Digamos que se ha venido haciendo gradualmente el tema de la gasolina, pero lo que preocupa realmente es el tema del diésel. Pero el tema del diésel, hay que en este momento recuperar el precio de diésel a los temas del precio internacional. Ahí no hay nada que hacer. Y digamos que, aunque nos parezca muy complejo, porque eso obviamente va a incrementar y es muy importante, aquí dependiendo del sector va a ser mucho más relevante el diésel, el incremento del diésel que para otros, ¿cierto? Entonces aquí lo que hay que entender es cuánto va a afectar o cuánto de lo que hoy en día hace parte del costo de mi producto tiene que ver, por ejemplo, con temas de transporte. Es decir, si yo estoy en Pasto y quiero abrir mercados en Barranquilla, pues obviamente el tema del transporte va a ser mucho más costoso para mí. Es decir, es muy importante que el tema del diésel, cada una de las empresas y cada uno de los sectores entienda cómo lo puede afectar, porque a no todos los afecta por igual. Pero es importante entender que hay que hacer el ajuste. Ahora, el ajuste se tuvo que haber hecho hace mucho rato. Lo que pasa es que no me voy a meter en política, pero recuerden que el mismo ministro Bonilla dice, el mismo ministro, perdón, de Hacienda dice que no lo iba a subir hasta después de las elecciones. Digamos que eso es un tema ahí poco político, pero había que subirlo porque básicamente hay que recuperar los precios del diésel en el tema de los precios internacionales del combustible. Eso hay que hacerlo, eso lo van a hacer, eso no hay una vuelta atrás. Por eso yo decía, no lo quería mencionar ahí muy profundamente, pero eso va a terminar impactando, digámoslo así, el tema del próximo año de cómo los transportadores van a responder a ese aumento del diésel. Va a haber un incremento en el tema del diésel y más porque estamos en un gobierno que dice que tiene que proteger todo el tema del medio ambiente y pues en este momento subsidia más al diésel que a la gasolina y pues hombre, si contamina más el diésel que la gasolina, pues no es tampoco muy sensato decir que voy a patrocinar lo que hoy en día más me contamina. Eso sí o sí va a tocar hacerlo. El FEPEC obviamente, digamos que funcionó muy bien mientras los precios del petróleo se acomodaban a sus ciclos, pero es que tuvimos, acuérdense, el tema de la pandemia, después se viene todo el tema de Rusia y Ucrania, hoy tenemos ese tema en el Medio Oriente, entonces digamos que
el tema del precio del petróleo es un tema bien complejo y hay que recuperar los precios. A eso lo único que yo le digo es, haga una cuenta de cuánto es el impacto que usted le produce ese incremento en el diésel, porque solo hay una certeza y es que va a subir. Y eso lo están viendo bien los inversionistas y las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo dicen, ok, perfecto, usted ya le está trasladando el costo a quien tiene que asumir el costo, las cosas valen lo que tienen que valer y él está asumiendo eso y los inversionistas están viendo muy bien eso y eso obviamente cambia muchísimo, que no ha cambiado pues del todo todavía, pero eso cambia muchísimo la prima de riesgo del país y eso cambia obviamente a cómo nosotros vemos la calificación de riesgo de nuestro país. Es decir, mientras veamos que las finanzas están estables y que las medidas que se toman son serias en ese sentido, pues obviamente los inversionistas ven de una manera distinta la inversión en Colombia y el préstamo a Colombia va a cambiar de una forma diferente y eso en últimas al consumidor va a terminar favoreciéndolo. Y lo segundo, Juanpa, y es que ahí no hay nada que hacer en el sentido de que si la región va a decrecer, la región va a decrecer por muchísimos factores y está decreciendo. Hoy en día Chile no la está pasando bien, Perú está empezando a tener unos temas complicados, Venezuela, Bolivia también, un poco Brasil, pues digamos que es uno de los poquitos que se mantiene, pero también la está pasando no tan bien como la estaba pasando anteriormente. Y digamos que frente a eso, lo que yo vuelvo y digo, que espero estar siendo muy contundente en esto, es que estamos en un entorno que es el mismo para todos, en donde ese entorno está siendo un poco complicado, pero nosotros podemos cambiar el entorno inmediato nuestro. Entonces, para mí lo que hay que hacer hoy en día muy claramente es entender muy bien el consumidor y trabajar muy bien sobre el consumidor que hoy en día tenemos en nuestras empresas. No depende, básicamente, sí depende del entorno, pero si nos ponemos a depender solo del entorno y no hacer absolutamente nada, es muy complejo. Tenemos que hacer un ejercicio de conocer muy bien el cliente, de ganar mercado o crear nuevos mercados y obviamente crearle rituales de compra a nuestros clientes. Alguien decía, usted, hágase esta pregunta. Si usted tuviera más plata, ¿en qué gastaría? Lo dice Camilo Herrera de Radar. O si usted tiene en este momento el tema de rituales de compra, yo no había pensado en eso, pero él hacía la pregunta, ¿usted por qué pierna empieza poniéndose la primera media? ¿O por qué las medias están rotas de todos los hombres? Y él decía, perdónenme aquí, pues todas las esposas que no entienden por qué nosotros seguimos poniendo las medias rotas, decías, porque le gusta mucho esa media. Es decir, hay que entender muy bien los hábitos de compra del consumidor. Si nosotros entendemos muy bien los hábitos de compra del consumidor, vamos a depender cada vez menos del entorno en el que ese consumidor se mueve y vamos a depender mucho más de lo que nosotros le podemos agregar valor a nuestros clientes. No sé, Juanpa, pues si ahí más o menos se resuelve la pregunta. Por el tiempo yo creo que no me permite pues como profundizar un poco más. Volviendo a este tema, entonces, ¿en qué se gastan los colombianos el dinero? Mire, básicamente en temas de alimentos para el hogar, el tema de vivienda, que ahí está el tema de vivienda, tiene que ver con el tema de todas las obligaciones financieras que tenemos, de lo que vale la energía, de una cantidad de cosas adicionales, en eso nos gastamos también bastante, en el tema de transporte y comunicaciones. De ahí para abajo, eso es lo que queda para gastar. Estamos incrementando en el gasto de alimentos, estamos incrementando en el tema del gasto del transporte, en el tema de comidas fuera del hogar, que se volvió un tema muy importante después de la pandemia. Y ya empezamos a cerrar para decir, mire, el año 2024 es un año de evolución y la evolución, la palabra evolución tiene un significado muy importante, es adaptarse al entorno. Y eso es lo que tenemos que hacer y parte de eso responde la segunda pregunta, es adaptarse al entorno, es encontrar cómo mejoramos la eficiencia, es encontrar cómo somos más competitivos, es encontrar cómo nos vamos a comunicar con el cliente, cuáles van a ser los hábitos de compra del cliente que se mueve en ese entorno. Ayer yo lo pensaba básicamente, es cada vez las familias tienen menos hijos, o cada vez las familias no tienen hijos, o cada vez no se crean familias, es decir, ya las personas quieren estar solas. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Está cambiando el hábito de consumo o los rituales de consumo y los hábitos de compra de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque antes una familia gastaba mucha plata también o gastaba una plata adicional cuando tenía hijos, hacer todo lo que tenía que ver con los gastos de los hijos. Pero si ya no tiene hijos, ya le queda mucha más plata para gastar en otro tipo de cosas. Esa familia nueva que se está creando, ¿cuáles son los hábitos de consumo? ¿Qué es lo que más está comprando? Porque le está quedando un gap de gasto adicional. Y peor aún, si esa persona ya vive sola, entonces si esa persona ya vive sola, ¿en qué se está gastando la plata? Estamos cambiando el gasto de los hijos por el gasto de las mascotas en algunas ocasiones. Hoy en día necesitamos viajar más. Hoy en día estamos viendo que el sector turismo es uno de los sectores que más crecimiento va a tener en los próximos años. Hoy en día nos queremos cuidar más. Hoy en día las personas se cuidan mucho más todo el tema de su apariencia desde mucho más jóvenes. Hoy en día las personas que somos más adultas tratamos de estar mucho mejor en todo el tema de bienestar. Es decir, los hábitos están cambiando. Y si su producto no le va a resolver la necesidad al cliente, pero ojo,
Ya el cliente no está simplemente chuleando el ejercicio de su producto si le resuelve la necesidad. El cliente le está diciendo es, venga, ¿y cómo me está aportando valor a lo que yo hoy en día hago? Y no solo eso, es dígame usted cómo está produciendo esto, si lo está produciendo ambientalmente. Y nosotros a veces hacemos tantas cosas en las empresas y no las comunicamos. Hoy en día es muy importante comunicarle al cliente cómo producimos nuestros productos. Hoy en día estaba en un foro de turismo en el día de ayer y decían todos los pequeños empresarios y los grandes empresarios del sector de turismo, decían, ustedes no saben cómo es de importante que esté llegando tanta gente del extranjero a Colombia y lo que ellos valoran que se entregue una parte de las ganancias a las comunidades. Hoy en día todo ese tema de no solo el producto, sino cómo se produce es muy importante y hay que crear vínculos con la marca. El día que nosotros creemos vínculos con la marca, pues obviamente vamos a entender mucho mejor nuestro cliente. Y el producto también hay que entenderlo porque es que hoy en día los clientes están comprando por presupuesto y no por precio. Usted puede tener un Ferrari que vale $3 millones y ir a decirle a una persona que tiene unos ingresos de $2 millones mensuales que se lo va a vender por $100 millones y esa persona no tiene cómo comprárselo. Hoy en día el cliente no está comprando por el precio, por más que usted le rebaje el precio. Si eso no está dentro del presupuesto, si dentro del pocket share no está ese gasto que él puede hacer, él no lo va a hacer. Entonces hay que cambiar las formas también de cómo le cobramos a nuestros clientes. Hoy en día se está pensando en temas de suscripción, en temas de moda. Hoy en día se está pensando en temas de suscripción, en temas de salud y belleza. Hoy en día se está pensando en el modelo de suscripción. Y ahí podríamos quedarnos en muchos modelos de negocio en este momento, pero hay que también pensar cómo el modelo de negocio de nosotros está cambiando de acuerdo a los hábitos de compra del consumo y que no hayamos hecho ese cambio. Para ir terminando, aquí una frase de Philip Kotler que para mí es muy importante: el marketing no es el arte de vender lo que se produce, sino saber qué producir. Y aquí termino con esto diciéndoles, ¿cómo aumento entonces el nivel de certidumbre? Que fue con la pregunta que iniciamos. ¿Cómo aumento el nivel de certidumbre? Fácil. Preguntándonos qué tan competitivos somos. Nosotros en Empresa Sura evaluamos la competitividad con estas 7 verticales: la legal, la de talento humano, la de modelo operativo, gestión financiera, mercado, transformación digital y todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Y les voy a dar un repaso para terminar muy rápidamente. En el tema legal, si yo quiero abrir nuevos canales, que estoy cogiendo ahí la vertical de transformación digital, si quiero abrir nuevos canales porque quiero vender mucho más, voy a estar mucho más expuesto en redes. Si va a estar mucho más expuesto en redes, pues obviamente va a estar mucho más expuesto a que digámoslo así, mi buen nombre se vea afectado por alguna situación y yo cómo voy a manejar esos temas legales. Yo he conocido empresas muy grandes, medianas, ya llegando a ser empresas grandes, en donde por un simple video de un influencer dentro de su empresa, porque le fue mal, empiezan a ver afectadas sus ventas. Usted está preparado porque se va a abrir a redes, obviamente va a tener un riesgo reputacional mucho más alto. Si usted obviamente ha hecho un ejercicio de valoración del talento humano que tiene, si se viene un año retador, usted tiene que trabajar mucho sobre el tema del talento humano, sobre todo el tema de salud mental, de entender que ese capital humano que para usted es tan importante y le va a ayudar a cumplir la meta, ¿cómo lo va a retener? ¿Cómo va a hacer que él sea mucho más productivo? Todo lo que tiene que ver con modelo operativo me lo va a saltar un poco. Todo lo que tiene que ver con la gestión financiera. Se viene la reforma tributaria. ¿Cómo lo va a afectar a usted esa reforma tributaria? ¿Se han preguntado cómo va a afectar a la persona de clase media la reforma tributaria? ¿Eso cómo va a impactar nuestros negocios? Y obviamente un tema para mí el más importante, que es el tema de entender el mercado, de saber cómo gano mercado, de saber cómo gano participación de mercado o cómo creo nuevos mercados. Todo el tema de transformación digital lo hablamos y la importancia del tema ambiental, como se los decía ahorita. Recuerden que estamos trayendo casi, no sé, 4 millones de turistas al año a Colombia y eso obviamente está haciendo que tengamos 4 millones de clientes a los que nunca les habíamos hablado, a los que no sabemos cómo se les habla, a que no entendemos cómo es su hábito de compra y que obviamente está impactando a algunas ciudades más que otras, pero es muy seguro que termine impactando a todo Colombia. No sé si hay alguna pregunta, Juanpa. Juli, yo creo que has sido demasiado contundente con la información que presentaste. Creo que está bastante clara. Ya las preguntas las compartimos. Creo que también hay un gran cierre que dijiste: la gente no va a comprar por precio, sino por presupuesto. Eso creo que es uno de los grandes aprendizajes que queda de esa conversación. Y aprovecho ese cierre que acabaste de hacer para recordar lo que les dijimos en un comienzo de esta conversación. En Empresa Sura, recuerden que tiene un equipo experto en esas 7 áreas que Julián acaba de mostrar para sus empresas. Ahí pueden acceder a un acompañamiento sin costo en cualquiera de estas 7 áreas y acceder es muy fácil.
Tienen aquí el enlace del autodiagnóstico. Ese es el primer paso. Pueden ingresar por ahí y vivir toda la experiencia de Empresa Sura. Entonces, hecha esta cuña, ya damos por finalizada esa conversación. A todos muchas gracias por su presencia, su participación y sus preguntas. Les vamos a enviar a los mismos correos electrónicos las memorias de este espacio y pues no queda más que desearles a ustedes, a sus familias y a sus colaboradores en sus empresas un feliz cierre de 2023 y un próspero 2024. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego, gracias. Te presentamos la revista Empresa Sura. Descubre bimestralmente contenidos de valor, pensados para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad de tu organización. En la revista Empresa Sura encontrarás información de interés sobre la gestión del talento humano, nuevos modelos operativos, tecnología y transformación digital, mercado, temas regulatorios, finanzas, innovación y más. Nuestros artículos son desarrollados por especialistas de Sura e invitados externos. En ellos responderemos las preguntas de empresarios como tú. Ingresa a segurosura.com.co/Empresa Sura y descubre la versión digital. Empresa Sura, un aliado para avanzar.